En junio de 2024 revivió nuevamente uno de los mejores juegos del género Souls gracias a un DLC que fácilmente podría haber sido un juego independiente o una secuela. Esto trajo de vuelta a los veteranos y también llamó a mucha gente nueva. Sin embargo, esto nos volvió a recordar lo difícil que es el juego y lo más criticado del género, la injusticia con el jugador novato. También nos demostró que, si bien no se prometió nunca novedades en abundancia, el DLC no hizo más que tomar el juego base y expandirlo, sin mejoras a las mecánicas o incluso al mundo abierto. Es aquí donde nos centraremos en este video, porque ya sabemos que Elden Ring es un juego que tiene muchas cosas buenas por ofrecerte, pero los fans acérrimos que defienden a ciegas las obras de Miyazaki cubren y sopesan los fallos que tiene el juego. Fallos que han existido desde muchos juegos más de From Software y que en Elden Ring se acentúan y se notan más gracias a su gigantesco mundo abierto, y que estoy seguro que el arreglarlos no modificaría el producto final y la experiencia que buscan entregarle al jugador. He aquí donde nos preguntamos, ¿el DLC de Elden Ring no innova absolutamente nada? ¿Es Elden Ring simplemente más de lo mismo pero en un mundo abierto? ¿Miyazaki ha llegado al tope de las ideas que tiene para el género que él mismo creó? ¿Elden Ring es el peor juego de From Software? Estas y muchas más preguntas las responderemos en el video. Nosotros somos Tekken Gaming. Pulsa Start. I am Malenia, Blade of Miquella. Pero antes de empezar a hablar mal del juego del año del 2022, reconozcamos todas las cosas que ha hecho bien y que, además de que prácticamente fundó o popularizó e inmortalizó su nombre en un género, dejó a la industria claro una cosa: ser un juego difícil no siempre tiene que ser malo. Si algo amamos de cualquier juego de From Software es precisamente su dificultad y la emoción que nos genera terminar una mazmorra, encontrar un equipamiento que nos guste, un arma o un hechizo y, por supuesto, eliminar a los jefes tras varios intentos de vencerlos. Aunque este punto es muy controvertido, el género bautizado por la comunidad como Souls, que se popularizó gracias a Demon's Souls en PlayStation 3, requiere que las peleas contra los jefes sean memorables, difíciles y que lograr vencerlos represente un verdadero reto. Todos los juegos de este género basan su sistema de combate en ritmo y patrones que tienes que memorizar, a veces predecir y saber bloquear, esquivar o hacer parry en el momento perfecto. El sentimiento de querer ser mejor cada vez es inexplicable, ayudando a que quieras repetir una y otra vez los combates, incluso aunque su mecánica de perder almas o runas que tengas en el juego por morir 2 veces seguidas te penalice, incentiva la venganza ante ese enemigo o jefe contra el que peleaste por haber hecho perder tu tiempo gracias a sus ataques. El arte en estos juegos es uno de los pilares que, junto con el combate, hacen que se vuelva una experiencia irrepetible, ya que desde los primeros Dark Souls, incluso Bloodborne y Sekiro, que se alejan un poco de la fórmula, hacen paisajes vistosos y que te pueden generar distintas emociones, como miedo por lo lúgubre de algún castillo o mazmorra, o incluso asombro de lo gigantesco de algunas edificaciones, o la inmensidad de elementos del juego, así como de sus enemigos, donde te pueden llevar algunos a llevar al terror cósmico por lo inexplicable y amorfos que pueden ser algunos. Elden Ring es la cúspide de todo esto al regalarnos postales hermosas como el árbol que podemos ver desde el inicio, lugares como el árbol eriático o hasta Leyndell o Farum Azula, hasta lugares subterráneos que tienen cielos falsos que nos dejan atónicos a su a veces inexplicable belleza artística. Los enemigos, la mayoría con diseños espectaculares, algunos con deformaciones, otros dragones gigantes, monstruos sin forma alguna y hasta humanoides, pero que con sus vestimentas particulares quedan plasmados en la memoria del jugador. Cada vez que peleas contra un jefe y te vence varias veces, se genera un sentimiento de frustración, pero a la vez uno de un reto que inspira a encontrar la forma correcta de vencerlo, ya sea con la build de tu personaje, los hechizos, los buffs para resistir más la batalla o hacerlo más fuerte. Incluso la mecánica de recuperación, que no es instantánea y requiere de algunos segundos, hace que cada combate deba ser bien planificado, evitando por completo chocar con el género de hack and slash, donde se incentiva a ser más ofensivo y que en los Souls requiere en su momento hacer pausas para no perder la pelea.
No hay juego de From Software que no tenga al menos 2 o 3 peleas que hayan quedado en tus recuerdos para siempre, ya sea porque moriste demasiadas veces, sí, te hablo a ti Malenia, o por lo espectacular que puede llegar a ser, como contra el gigante de fuego. Los juegos de From Software, aunque no lo parezca a primera vista, tienen un lore extenso que abarca todos los personajes que vas encontrando en el camino, los pergaminos, las armas, equipamiento y hasta objetos. Todos tienen un significado y razón de ser y que deben ser hilados para entender su complicada trama. Una vez que juntas todas las piezas del rompecabezas, te das cuenta que muchas cosas tienen sentido, como la razón de la pelea contra Radahn y el por qué es un honor vencerlo, así como las motivaciones de Malenia y el por qué te recibe como un guerrero más que quiere vencer. No se diga ni siquiera de incluso la existencia de Marika y Radagon como dos seres en un mismo cuerpo y el por qué sucedió el caos en las tierras intermedias y las motivaciones de sentar un nuevo señor de Elden para que nuevamente se restablezca el orden. Es tan amplia su historia que, sin problema alguno, podría abarcar varios libros o novelas para que pudiera detallarse todo lo que pasa en el universo de Elden Ring. Aprovechando el lanzamiento del DLC, hablemos un poco de lo que aportó, y es que su lore expandió más a uno de los personajes que queríamos saber, que fue Miquella, y dónde se encontraba, cuáles eran sus motivaciones y qué es lo que causó que no lo viéramos en el juego principal. Así como también este mundo inexplorado y sus NPCs nuevos con distintas motivaciones y que ven el mundo que conociste en el juego base de diferente forma. Si algo nuevamente nos regaló el DLC fue darnos más de lo que nos encantó, la belleza de sus paisajes y climas y entornos variados que nos hacen sentir en un mundo muy diverso y vivo. Ahora que ya escuchamos todo lo que verdaderamente aportó, es momento de que revisemos a detalles las costuras que sobresalen en este traje llamado Elden Ring. Pero antes, no olvides que puedes suscribirte, dejarnos un like e ir dejando en comentarios qué tan de acuerdo estás con los puntos que vamos a tocar. Y es que la dificultad, si bien es uno de sus puntos más importantes para el género, muchas veces se torna demasiado injusta, incluso peca de frustrante. Claro, hace unos minutos no paré de elogiarla, pero en muchos momentos hay algunos enemigos que de verdad hacen sentir que el juego lo hace para molestarte, y sí, es tolerante que te pase en ciertas zonas y en ciertos momentos, pero ya es desgastante encontrarte con el enemigo escondido en la esquina, justo en la cornisa en la que pasas, y que incluso ya perdió mucho de su chiste. Simplemente el hecho de que se usara tanto causó que fuera más molesto que una sorpresa. En el reciente DLC, los golems de fuego son de los enemigos más mal diseñados por ser una esponja de daño. Sí, después me enteré que podía vencerlos más rápido lanzándoles cierto objeto, pero esto no es algo que descubras ni en la primera, ni segunda o tercera hora del juego, donde prácticamente te ponen uno enfrente que se vuelve molesto si no lo vences lo antes posible. En el juego base ya había enemigos que siento que están pésimamente diseñados para la movilidad que nos permite nuestro personaje. En algunos videos de otros youtubers he escuchado que ejemplifican como un enemigo de Sekiro con movimientos de Sekiro, pero sin que seamos Sekiro. Y esto es porque ya de por sí la movilidad es hasta cierto grado un poco torpe y limitada, y que nos pongan un enemigo que ataca constantemente y rápido y que nuestro parry no sea el de Sekiro, vuelve irritante tener que esperar su secuencia de ataques para solo poder darle un espadazo y volver a lo mismo. Esto me lleva al punto de los jefes y sus ataques demasiado constantes y la poca oportunidad que te dan de curarte. Pareciera que el juego trata de ser molesto contigo, y que si bien parte de su mecánica principal es ser frustrante, este lo sobrepasa y termina haciendo que el juego sea molesto. Esto no fue una barrera enorme para mí, pero estuve al límite de dejar el juego porque hay momentos que son de verdad intolerables. En el DLC incluso hay enemigos normales que son tan fuertes y hasta más difíciles que un jefe que solo hacen que te la pases mal, y un juego no se trata de pasarla mal, sino de divertirse. Para la época en la que estamos, la movilidad del personaje en muchos casos es algo que ayuda a la inmersión del jugador, y pasan los años y From Software no ha invertido ni un poco de su tiempo en evitar que nuestro personaje se sienta como un tronco que gira, evitando la naturalidad
Quizás sí, es un poco exagerado, pero esto hila a lo pésima, si no es que la deplorable capacidad de plataformeo que tiene nuestro personaje, haciéndolo sentir como un juego de hace 20 años, con movimientos muy antinaturales y toscos. Lo peor es que a los desarrolladores les parece buena idea poner en lugares que requieren plataformeo preciso, sin darnos mecánicas que nos ayuden a la precisión y que nos dejen calcular exactamente si saltar de un peldaño a otro no signifique morir. Aún así nos ponen objetos de valor en lugares casi imposibles que, si bien al llegar a ellos generan alivio, el camino a ellos es simplemente sin diversión, con una mecánica de salto muy precaria y lo absurdo que es que podamos vencer dragones que nos llevan más de 20 veces nuestro tamaño, pero sujetarnos de un peldaño al brincar, no lo creo, es muy difícil, ¿verdad, From Software? Y hablando de precariedades, la interfaz de usuario que parece de un juego de PlayStation 1, con poco interés por mostrar cómo va cambiando nuestro personaje cuando colocamos una armadura o equipamos un arma, ni se diga de buscar un objeto que hasta apenas, pasados 2 años, implementaron la posibilidad de ordenar. Con la cantidad de armas o loot que vamos recolectando, encontrar el más reciente era un infierno. ¿De verdad cuesta mucho trabajo darnos la posibilidad de ordenar el inventario? Nuestros puntos de habilidad, tanto de salud, fuerza, destreza, etc., no tienen ayudas visuales que faciliten a los que apenas se adentran a familiarizarse rápido, pudiendo implementar barras con colores o algo que haga más sencillo entender cómo funciona el aumento de nivel sin solo ver números dispersos que no te dicen mucho al inicio, pero algo que llevan años y años sin implementarlo y que solamente considero yo es una excusa absurda no agregarlo, es el botón de pausa. Es tan retrógrada pensar que eso va a cambiar la experiencia del juego, si bien lo que buscan es una inmersión completa y evitar que podamos analizar a los enemigos frame por frame. Con la pausa hacerlo más fácil, bien podrían solo poner una pantalla negra con la palabra pausa para solucionar esto. Es de verdad necesario tenerlo, ya que nuestra vida no gira en torno al juego y ante una eventualidad y durante una pelea de jefe tenemos que pausar el juego para atenderla y regresar a los pocos segundos, pero al no tenerlo conlleva un intento fallido al dejar el personaje a la deriva de los enemigos. Si bien hay una forma poco ortodoxa de hacerlo en Elden Ring, no es tan sencillo como apretar un botón, y esto no puede ser para un juego de esta época, simplemente una tontería el no implementarlo. ¿Estos puntos lo hacen el peor juego? No, para nada, pero todo lo que mencionamos son cosas que de implementarse de forma correcta no cambiarían la fórmula, simplemente lo harían un mucho mejor juego, y ni hablar de las terribles hitboxes, de ataques que ni siquiera alcanzan a rozarte y te dañan, o de lo que a veces son de imposible resolver algunas quests, teniendo que hacer gestos o que seguir vencer enemigos invisibles, o de objetos que terminan en tu inventario acumulando polvo sin saber a dónde utilizarlos. Lo que a veces orilla que recurras a guías para poder completar esas misiones o de cómo usar algunos objetos, cosa que el juego debería resolverlo en sí mismo, siendo lo más explícito posible. ¿En qué debe innovar Miyazaki? Creo que al menos pueden innovar en el combate y la agilidad de nuestro personaje. Claro que no debería ser tan ágil como Sekiro, pero si el plataformeo es y ha sido como hasta el último DLC, From Software debe enfocarse en pulir la mecánica para no sentirla como algo que prefieres evitar. Si nos seguirán dando enemigos así de rápidos y desafiantes, lo correcto sería que pudiéramos defendernos o poder movernos igual de rápido para hacer el combate mucho más entretenido. El jefe final del DLC, de verdad que es agobiante ver cómo él puede dar espadazos a diestra y siniestra y a nosotros solo tenernos rodando alrededor de él. No conozco a ningún jugador de Souls que entienda el lore del juego sin haber visto un video de alguien que lo explique, y eso habla de lo mal contado que está la historia. Sí, es bueno que se mantenga la información en objetos, pero para poder entender la historia principal de forma más fácil se necesita ser más claro. Las personas que defienden que así está bien, considero que solo es darle mucho crédito al juego, puesto que jugando el juego base, incluso este último DLC, jamás fue la historia un motivante para terminarlo, solo fue un muy pequeño aliciente. La interfaz de usuario debe ya modernizarse junto con el botón de pausa. El nivel de popularidad y el alcance del juego aumentaría mucho más si cosas tan simples como estas se vieran mucho mejor. No me quiero imaginar lo triste que deben sentirse los desarrolladores de God of War al irnos mostrando cómo se ve Kratos conforme cambias de equipamiento para que Elden Ring solo te ponga cuadritos que no han cambiado en nada en más de una década.
Por supuesto que hay cosas que no deben cambiar, como los jefes, el diseño de arte, la exploración, sin contar mucho el plataformeo, claro está, y la cantidad de armas y equipos que podemos obtener, ayudando a hacer variado el juego y que no todos tengamos la misma experiencia debido a cómo decidimos afrontar los retos y las batallas. Y todo lo que mencionamos previamente, podría apostar que no cambiarían ni un poco para mal la experiencia que obtenemos hoy en día al acabar uno de estos juegos. ¿Es el peor juego de From Software? Lo dudo, pero sí creo que es en el que más se nota de lo que carece el estudio, por la muy poca innovación que se ha tenido. Si bien las artes y las cenizas son cosas que ayudan y hasta facilitan el juego, por lo demás es un Souls de mundo abierto sin más. No está mal, pero creo que pasados los años notaremos más y más sus detalles y sobre todo con nuevos lanzamientos de la competencia como Lies of P o Stellar Blade que hacen cosas que Elden Ring no hace y con poca diferencia de tiempo de haber salido, sin salirse del género y logrando darnos experiencias incluso a veces por encima de juegos de From Software. Ya habiendo mencionado a dos buenos contrincantes, podrían tomar inspiración de la interfaz de usuario de Lies of P y sus gráficos y movimientos de personaje dándole un aire más moderno. La historia de Lies of P, sin ser tan explícita como otros juegos, es mucho más entendible y digerible que cualquier otro juego de Miyazaki, que, aunque esté basado en Pinocho y sabemos mucho de sus personajes y desarrollo, la forma en la que te lo van relatando y cómo vas desentrañando los misterios es más orgánica que el mismo Elden Ring. Stellar Blade es otro juego que se sale por muy poco de la fórmula Souls, pero que sigue siendo en su base parte del género y nos regala mucha agilidad y un plataformeo muy moderno que no hace que la experiencia de hacerlo se torne aburrida o muy pesada de hacerlo. Así como Lies of P, su interfaz de usuario es mucho más avanzada que cualquier juego de From Software y su historia, si bien un poco simple, es mucho mejor contada que incluso Lies of P o Elden Ring juntos, además de su combate, que creo que es algo que podrían tomar los Souls en cuenta para poder hacer una batalla más vistosa al tener algunas ayudas visuales para hacer movimientos en específicos de esquive o de contraataque que no te dan una gran ventaja, pero que vuelven un espectáculo visual la pelea. Pero dime, ¿tú qué piensas? ¿Es demasiado exigirle a From Software lo que mencionamos en el video? ¿Añadir cosas así haría que se perdiera la esencia de un Souls? Déjame lo que piensas en los comentarios para tener un debate sobre qué es lo próximo en lo que debe enfocarse From Software y que podamos tener la misma satisfacción de vencer un jefe y completar un calabozo sin sacrificar las novedades técnicas en el videojuego. No olvides que puedes suscribirte y dejarnos un like. Nosotros somos Tech and Gaming. Adiós, bye.